Hoy quiero hablarles acerca de un versículo que está en Eclesiastés. Todos conocemos, quizás usted conoce el libro de Eclesiastés, en la Biblia, escrito por el sabio Salomón, el capítulo 3 y el verso 11. Y que el Señor nos ayude a comprender, me ayude a mí también a poder expresar lo que es importante para nosotros, escuchar lo que es importante de la palabra de Dios. Y aunque hay muchas cosas que quisiera decir, no todo lo que uno quiere decir a veces lo puede decir. Muchas veces yo preparo algo y después que prediqué digo, ay, me olvidé de decir esto y también me olvidé de decir esto otro y quería también decir esto, pero no lo dije. Y es que uno a veces tiene que tener capacidad de síntesis también. Así que el Señor nos ayude. Dice la palabra del Señor, todo lo que hizo, o todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De nosotros, los hombres, los seres humanos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras versiones dice, una versión más antigua, esta es la versión actualizada, la Reina Valera, dice, todo lo hizo hermoso en su sazón y ha puesto el mundo en el corazón de ellos. Cuando dice el mundo se refiere no al mundo físico, sino al mundo en cuanto al tiempo. Es decir, el tiempo que nosotros vivimos hoy es un tiempo que tiene un principio y tiene un fin. Por eso tenemos reloj, porque todo comienza y termina, comienza y termina, comienza y termina. Es una sucesión de tiempo. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos en este cuerpo de carne. Estamos sujetos al tiempo. Pero aquí el verso dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Al mismo tiempo, ha puesto el mundo en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es un texto un poquito difícil, ¿no?, de entender, de explicar también. Porque es algo que nos deja un poco perplejos, es una oración extraña, sorprendente. Cuando dice, he puesto el mundo en el corazón de ellos. Y muchos han reflexionado sobre este versículo por muchos años, los teólogos, y han quedado perplejos con este dicho, con este escrito. ¿Cómo es posible creer que Dios sea quien ponga el amor del mundo en nuestros corazones? En realidad, como dije recién, es que el término traducido mundo no se refiere a este mundo material, sino a duración. No a un lugar, el mundo como un lugar, sino el mundo como el tiempo. Dios ha puesto un límite de tiempo, pero también nos ha hecho eternos. ¿Cómo se entiende eso? Es que en un tiempo no teníamos ese límite de tiempo. Antes, cuando Dios nos hizo, en el principio, Dios nos hizo para que seamos eternos, no tengamos muerte, no íbamos a ver la muerte, íbamos a ser para siempre, vivir para siempre. ¿Qué es lo que hizo que el mundo entre en nuestro corazón? ¿Fue Dios que lo puso? No, alguien lo puso ahí. Hubo un enemigo de Dios que puso ese mundo en nuestro corazón, eso que es temporal, porque Dios nos hizo eternos.
Pero entonces el mundo del que habla aquí, esta traducción antigua de la Biblia, se refiere al tiempo. Es una frase difícil de entender, pero debemos comprender de esta manera que todas las personas que quizás se alejan de Dios, recaen o siendo aún creyentes se apartan de Dios. Y Salomón era uno de ellos, ¿no? Yo conocía a Dios, conocía la Escritura, pero él se dedicó más, a la sabiduría, buscó en los placeres, él probó de todo en la vida. Hizo lo que quizás todos nosotros en algún momento queremos hacer, ¿no? Disfrutar de todos los deleites, de todos los placeres, vivir la vida como viene, disfrutando de todas las cosas. Y él se dedicó a la sabiduría, a la ciencia. Fue uno de los hombres más ricos de su época. La fortuna de Salomón era impensable en estos tiempos. La cantidad de oro y de riquezas que ese hombre obtuvo. Sin embargo, ninguna de esas cosas logró llenar el corazón de él. Y él, después de haber probado todo lo que pudo probar, dijo: todo es vanidad. Vanidad de vanidades. ¿Qué significa la palabra vanidad? Bueno, que es algo que es por un momento y pasa. Usted vio cuando enciende un fósforo, se enciende al principio, tiene mucho fuego, ¿no? Enciende con todo su esplendor y después se va apagando y se termina, se apaga. Y queda un humito, saliendo de esa cabecita que está ya consumida, negra, y después ni humo sale. Así es el hombre. Nacemos, vemos el esplendor de nuestra juventud, nuestra gloria, por un tiempo. Y la Biblia dice que la vida del hombre es como uno de esos fósforos que se enciende y al ratito se apaga. El mismo Salomón usa el término como los lirios, como la hierba dice que crece a la mañana, florece al mediodía y a la tarde se seca. Por eso este versículo se refiere a eso: has puesto el mundo en su corazón. Pero al mismo tiempo, Dios ha hecho al hombre eterno. ¿Y cómo se puede entender eso? Bueno, es que el hombre puede morir a este cuerpo, pero su espíritu sigue viviendo. Su espíritu va a seguir. No es algo transitorio. El hombre no es una criatura transitoria porque tiene eternidad en su corazón. Es decir, que es eterno y está consciente de esa realidad. El hombre es un ser inmortal, o mejor aún, un ser sin fin. Y por eso es que el hombre busca la felicidad, pero el hombre no puede encontrar la felicidad en este mundo, porque el hombre es más grande que este mundo. Este mundo es temporal, es pasajero, pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y aunque el mundo esté en el corazón del hombre, ese mundo nunca podrá llenar el vacío que hay en el alma, en el espíritu del ser humano, porque el hombre es mucho mayor que el mundo. ¿Has pensado eso alguna vez? El mundo no es eterno, pero nosotros sí somos. Dios nos hizo eternos. El hombre, dice, es el rey de la creación, el pastor José. Y por eso alguien dijo: la infelicidad del hombre, por lo que veo, procede de su grandeza. ¿Por qué el hombre es infeliz? Porque no puede satisfacer con nada de este mundo la grandeza que tiene dentro.
se debe a que en Él hay un infinito que no puede, ni con toda su destreza, sepultar bajo lo finito. No se puede llenar lo infinito con lo finito. No se puede llenar algo que es eterno con algo que es perecedero. Usted no puede llenar su alma con las cosas de este mundo porque Dios lo hizo, Dios hizo su alma eterna. Dios hizo al ser humano con grandeza. Y esa grandeza es hecha a través de la creación de Dios y también a través de la redención de Dios. Cuando el hombre retorna a Dios, recupera esa grandeza perdida, porque tiene el mundo en su corazón, ha puesto el mundo, dice en su corazón. Todos tenemos el mundo en nuestro corazón, pero cuando conocemos a Dios, ya no tenemos el mundo en el corazón, sino tenemos a Dios en el corazón. Quiere decir que eso finito, eso perecedero, eso temporal, eso que dice vanidad, que se va como el viento, ya no tiene la preeminencia en nosotros, sino la eternidad que Dios promete. Volvemos a recuperar esa eternidad que hemos perdido alguna vez. Si bien este cuerpo se va a desintegrar, nuestra alma, nuestro espíritu seguirá. Es indestructible. Por eso es tan importante que en este tiempo nosotros decidamos qué queremos hacer con nuestra alma, con esa eternidad que Dios puso en nosotros. Porque podemos vivir una eternidad lejos de Dios o con Dios. Y cuando dejemos este mundo ya no habrá elección. Es ahora que debemos elegir. ¿Quieres vivir tu eternidad con Dios o lejos de Dios? Dios dice que hizo al mundo hermoso. Pero cuando el mundo está en nuestro corazón, es algo trágico. Es triste porque no hay esperanza para el hombre que tiene solamente el mundo en su corazón. El mundo en el corazón es una triste y trágica realidad. Ahora, la eternidad en el corazón es una realidad gloriosa y bendita, que solamente la podemos obtener mediante la redención de nuestra alma. El eterno en el corazón, es decir, el que es eterno es Dios. Dios nos hizo a nosotros iguales a Él. Y cuando tenemos a Dios en el corazón, es una posibilidad hermosa, maravillosa para todos nosotros. Qué triste sería pensar que vivimos, crecemos, nos desarrollamos, morimos y todo se acabó. Muy triste, ¿no? Muy trágico pensar así. Hay gente que piensa así. Es un triste hecho que todos vamos a morir a este cuerpo. El mundo lo tenemos por naturaleza en nuestros corazones. Estamos destinados a morir algún día. Y estamos conscientes de eso. Estamos muy ocupados con el mundo en que vivimos. Estamos muy entusiasmados con los pensamientos, con las ansiedades de este mundo. ¿Y saben lo que hace infeliz al hombre? ¿Qué piensa usted? ¿Qué lo hace infeliz a usted? Yo me preocupo mucho y a veces puedo ser muy infeliz si yo pienso en todas las cosas que quiero hacer, en las cosas que tengo, y cómo cuidarlas, y cómo conservarlas, y cómo hacerlas crecer. Uno puede ser muy infeliz pensando así. Usted puede ser muy infeliz pensando en que quiere ganar más dinero,
en que quiere recibirse, en que quiere esto y quiere lo otro y que quiere una casa y que podemos ser muy infelices pensando así. Pero si pensamos que todo lo que tenemos y lo que somos pertenece a Dios, todo lo que usted es y tiene le pertenece a Dios. Porque no creo que usted pueda recordar, pero si sus padres viven, pueden decirle que cuando usted vino al mundo, vino bien desnudito, sin nada, con la colita al aire, podríamos decir. ¿Qué trajo usted cuando ven este mundo? Nada. ¿Y qué se va a llevar usted cuando se vaya de este mundo? Nada. Entonces, ¿por qué se preocupa tanto por las cosas? ¿No son todas las cosas de Dios? ¿No es Dios que nos dio todas las cosas? ¿Será que Dios, que es un Padre bueno, no nos dará todo lo que necesitamos? Entonces, ¿por qué afanarse, preocuparse por el día de hoy, por el día de mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Con qué voy a pagar las cuentas mañana? ¿Por qué preocuparse? Jesús dijo, bástale a cada día su propio afán. Todo es de Dios, nada es nuestro. Si usted piensa eso, todo lo que yo tengo es de Dios. Mi casa, mi auto, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis padres, mi dinero, la cuenta del banco, todo es de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno pierde todo eso? Nos quedamos con Dios, a solas con Dios. Ahora, no es necesario tener que perder todo eso para estar a solas con Dios. Usted puede estar a solas con Dios igual. Job perdió todos sus bienes. Y cuando él perdió todos sus bienes, su esposa, sus hijos, él dijo, maldito el día en que nací. Maldijo el día en que nació. Hubiera sido mejor que sea un bebé abortivo. Hubiera sido mejor que mi madre me abortase, no sé cuál de las dos formas es correcta. Ahí está Marta. Ella a veces me dice, se dice de esta manera, y está bueno aprender. Y renegó de la vida, él maldijo el día en que nació. ¿Por qué? Porque había perdido todos sus bienes. Y no solamente eso, sino que se había enfermado. Porque claro, uno puede perder todas las cosas y aún así decir, bueno, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando toca nuestra salud, cuando toca nuestra carne, nuestros huesos, ahí es cuando más nos duele también y empezamos a renegar de la vida, renegar de Dios. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Pero debemos entender que todo es de Dios. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo, el aire que respiramos, todo, el lugar donde estamos pisando, la tierra donde estamos pisando es de Dios. Y entonces comprendemos que el mundo está en nosotros, pero también la eternidad, las dos posibilidades. Es una elección cómo vivir con ambas. Hay personas que en tiempos de tribulación se acercan a Dios. Un señor de la historia, Arthur Blackwood, mientras que él participó de la guerra de Crimea, cuenta la historia que él meditó seriamente en lo que es Dios y se decidió a creer en Dios y a seguir a Dios. Durante ese tiempo de tribulación, de muerte y de guerra, él decidió aferrarse a Dios. Pero terminó la guerra, volvió a su casa y estando en su casa, él por el 1800 por ahí escribe tiempos de tribulación.
indeciso. Cuando pasó la dificultad, pasó la tribulación, él se veía indeciso. Y dice estas palabras: el mundo en mi corazón, Dios en mi conciencia. Cuando el mundo está en nuestro corazón y Dios en nuestra conciencia, es como que estamos en dos mundos. Por un lado vivimos aquí, estamos sujetos a este mundo, pero también nuestra conciencia nos dice todo el tiempo que Dios es Dios. Y muchas veces el ser humano se siente atribulado por eso. Su conciencia no lo deja tranquilo, porque sabe que Dios es Dios y porque sabe que aunque tiene el mundo en su corazón, existe un Dios, existe la eternidad. Y entonces vive con una conciencia atribulada. ¿Quién puso esa conciencia ahí? ¿Quién puso esa tribulación ahí? No la puso Dios, nosotros mismos o el enemigo de nuestras almas. Porque no da satisfacción al corazón que el mundo esté ahí. La infelicidad del hombre justamente proviene de su grandeza, porque nada ni nadie podrá llenar el vacío que hay en el alma del ser humano, sino la grandeza y la eternidad de Dios. Amén. Aunque el mundo sea grande, el hombre es demasiado grande para que le dé satisfacción. Nada en el mundo podrá darte la satisfacción de la grandeza de la eternidad con Dios. Nada, absolutamente nada. Así que Salomón es una ilustración de eso. Él se apartó de Dios, buscó satisfacción en la sabiduría, en la erudición, en el arte, en la ciencia, en la salud. Y su veredicto final dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, que la grandeza del hombre queda demostrada más allá de toda duda, en que aunque esté en el mundo, tiene profundamente arraigado en él mismo el pensamiento y el hecho de la eternidad. ¿Cuál es la solución a esto? Bueno, sabemos a través de la revelación y a través de nuestra razón, con pruebas irrefutables, que el hombre es inmortal. El hombre intenta por todos los medios inmortalizarse materialmente. Todos esos monumentos que vemos en las plazas, los grandes edificios que aún están en pie, hablan de los autores de esas obras. El hombre trata de dejar su huella en el mundo y decir: bueno, aquí estuve yo. Y aunque mi carne no está acá, bueno, queda mi obra, queda el monumento, ¿no? Tantos monumentos y tantos próceres y héroes. Alguien dijo que la historia del mundo está compuesta por los hechos de los grandes hombres. Y es cierto, toda la historia está llena de grandes hombres, algunos buenos, otros malos, pero la historia se compone de los hechos de los grandes hombres. Y todos quisieron dejar alguna señal de que pasaron por este mundo. Es decir, que en el corazón del hombre existe el pensamiento de la inmortalidad, la conciencia de la inmortalidad. Y nosotros como seres humanos somos seres únicos. Ningún otro ser en la tierra tiene la capacidad de pensar, de hablar y la conciencia de la eternidad. Somos nosotros, los seres humanos, los únicos. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón esa conciencia de eternidad. Y a través del Evangelio vemos cómo Dios se revela al hombre nuevamente, trayéndole ese mensaje
de la luz de la vida, de la inmortalidad por medio del Evangelio. Porque por medio del Evangelio podemos alcanzar la vida eterna. El que cree en mí, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. El que tomare esa agua viva no tendrá o no volverá a tener sed jamás. Qué profunda, ¿no? La palabra de Dios, cómo nos hace pensar en lo finito que es este mundo y en lo eterno que Dios nos ha creado. Hay un hombre que se llamó James Bourne, que él sufrió de una enfermedad durante 20 años y cuando llegó el momento de partir de este mundo, sus palabras fueron: he estado muriendo durante 20 años, ahora voy a vivir. ¿Qué le parece? Por más que nosotros nos alejemos de Dios o queremos alejarnos de Dios, siempre en nuestra alma estará el sello, la marca de nuestro Creador. Porque Él es eterno. Nosotros también somos eternos. Es como cuando uno saca un caracol, ¿no? del mar, vieron esos caracoles grandes, así que, y puede ser que alguien lo lleve miles de kilómetros adentro, tierra adentro, en el continente, y lo aleje del mar. Sin embargo, al ponerlo en el oído, se siente el ruido del mar que lo vio nacer. Así somos nosotros. Por más que nos alejemos miles y miles de kilómetros de Dios, siempre en nuestra alma estará ese clamor, esa voz de Dios hablándonos: vuélvete a mí, vuélvete, yo soy tu Dios, tu Creador. Ahora, tenemos nosotros la capacidad de tener a Dios en nuestro corazón. Sabemos que sí, por las Escrituras. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Sabemos que podemos tener a Dios en nosotros, pero eso depende de nosotros, de abrirle nuestro corazón a Dios. De ser libres del mundo, librarnos del mundo. Y la única manera de librarnos de ese mundo en nuestro corazón es permitiendo la entrada a aquel que tiene derecho a estar ahí. El único que tiene derecho a estar en nuestro corazón en vez del mundo, que es finito, es el Creador, quien nos creó. Y no solamente que nos creó, sino que Él demostró su amor por nosotros entregándose a sí mismo para darnos vida nuevamente. Nos dio vida allá en el Edén eternamente y ahora nos vuelve a dar vida eterna a través de Jesús. Porque Él murió, nosotros viviremos o vivimos. Somos demasiado grandes para el mundo. Pensar que uno puede ver un hombre allá a la distancia, pararse quizás en un lugar alto y ver un hombrecito como un puntito a la distancia y al mismo tiempo saber que todo el mundo no puede caber o que cabe en su corazón, pero no es suficiente para ese hombre. Necesitamos a Dios. Alguien dijo una frase también que es interesante, que ya se las he dicho. La infelicidad del hombre, por lo que veo, procede de su grandeza. Se debe a que en él hay un infinito que no puede, ni con toda su destreza, sepultar bajo lo finito. Ese hombre fue
Tomás Carlile, creo que se pronuncia. Este hombre fue un cristiano en su comienzo, pero bueno, fue un hombre muy importante, no sé si usted lo busca por ahí en su biografía. Fue un filósofo, fue historiador, fue matemático, fue un hombre brillante. Él fue cristiano en sus comienzos, pero después se volvió deísta. Deísta significa que no niega la existencia de Dios, cree que existe un Dios, pero ese Dios no interviene con el ser humano, tampoco interviene con la creación. Es una creencia de que Dios creó al mundo, creó al ser humano y se desentendió de él y no interactúa con nosotros. Y muchos científicos piensan eso, tiene que haber un creador, pero de ahí a practicar una religión, a que Dios hable al hombre, que interactúe con el hombre, no lo cree. Pero sabemos por las Escrituras que ese Dios, que es grande y poderoso, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese hombre en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer para no vivir con el mundo en nuestro corazón, ya que somos demasiado grandes para él? Ya que el mundo no puede llenar nuestros corazones. Acepta a Dios en tu corazón, recíbelo a Dios en tu corazón. Recibe la redención de la preciosa sangre de Jesucristo en tu corazón. Dile a Jesús: yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Y sabe que todo lo que Dios tiene es nuestro también? ¡Wow! Pues ¿qué sería que nosotros decimos? Bueno, todo lo que tengo es tuyo, pero que Dios diga, bueno, todo lo que vos tenés es mío, pero lo mío no es tuyo. Y Dios no dice eso. Todo lo que he recibido del Padre, dice Jesús, yo los he dado a conocer. La gloria que tú me diste, le dice Jesús al Padre, yo se las he dado a ellos. Y también en la parábola del hijo pródigo, el padre le dice a uno de los hijos, el hijo mayor, que estaba enojado, ¿no? Porque no había recibido lo que el hijo menor, el hijo que se fue y malgastó todo su dinero. No, el padre no lo agasajó de esa manera. Conocen la historia, no voy a extenderlo más, o la parábola. Pero el padre le dice al hijo, pero tú has estado siempre conmigo y sabes que todo lo que yo tengo es tuyo. Es decir, que todo lo que Dios tiene y posee es nuestro como hijos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos afanamos tanto si todo lo que Dios tiene es nuestro? Solamente tenemos que pedírselo. Amén. Póngase de pie. Dios lo bendiga. Dios les bendiga. Señor, entregamos en esta mañana nuestro corazón, nuestras cargas, nuestros anhelos, todas nuestras preocupaciones, las entregamos en tus manos, sabiendo que tú eres el dueño aún de todas nuestras aflicciones, preocupaciones, de nuestros bienes, de nuestras casas, nuestros vehículos, todo lo que tenemos y somos. Tú eres el dueño de todas las cosas, porque tú todo lo creaste con el poder de tu palabra. Ahora, Señor, que queremos reconocerte como nuestro Señor, nuestro Salvador.
Y usted que está presente en esta noche, si usted aún no le ha reconocido a Dios como su Dios, aún no le ha pedido que ocupe el lugar en su alma, en su espíritu, puede hacerlo. Dígale al Señor con simples palabras: Dios, yo te recibo en mi corazón. Hijo de Dios, yo te reconozco como mi Salvador. Perdóname mis pecados. Habita en mi corazón. Pon tu eternidad en mi corazón, como en el principio. Soy tuyo, Señor, y tú eres mío. Amén. Amén. Dios les bendiga.